$5 millones. Eso es lo que valgo. O lo que valía, depende de cómo lo veas. 5 millones en efectivo que el Mayo Zambada tuvo que juntar en menos de 72 horas para que no me cortaran la cabeza y la mandaran en una hielera a mi padre. 5 millones que pagó sin pestañear, sin negociar, sin hacer preguntas. Y yo ahí, encintado como un cerdo, meando sangre, rogándole a Dios que me dejara ver un amanecer más. Mi nombre es Jesús Alfredo Guzmán Salazar, pero en la calle me conocen como el Alfredillo. Soy el hijo mayor de Joaquín El Chapo Guzmán Loera, el narco más famoso del planeta. El hombre que se escapó 2 veces de prisiones de máxima seguridad. Y déjame decirte algo que nadie te va a contar en las noticias. Ser el hijo del Chapo no te hace intocable. Te convierte en un blanco, una mercancía, un mensaje andante. Y el día de mi cumpleaños, el 15 de agosto de 2016, aprendí esa lección de la peor manera posible. Aquella noche estábamos celebrando en La Leche, un restaurante exclusivo en Puerto Vallarta. No cualquier antro. Un lugar elegante, con seguridad privada, con gente de dinero. Yo cumplía años y pensé que merecía festejar a lo grande. Había rentado todo el lugar. Mis hermanos estaban ahí. Iván, el Chapito, Ovidio, Joaquín. Mis primos, gente de confianza. O eso creía. Éramos como 20 personas. Botellas de whisky Buchanan's, Don Julio 1942, champán cristal. Música a todo volumen. Mujeres bonitas. El ambiente estaba pesado de tanto billete, de tanta adrenalina. Todos armados, obviamente. Nadie salía desarmado en nuestro mundo. Pero esa noche, en medio de la fiesta, entre las risas y los brindis, ninguno de nosotros vio venir lo que estaba a punto de pasar. Eran como las 2 de la mañana cuando entraron. No hicieron escándalo. No gritaron. Simplemente llegaron. Hombres vestidos de negro, con pasamontañas, con cuernos de chivo. Eran profesionales. Se movían como militares, como si hubieran ensayado cada paso. Yo estaba en la barra, platicando con una muchacha que acababa de conocer, cuando sentí el cañón de un arma presionándome la nuca. Frío, duro, real. Me quedé helado. La música seguía sonando. Nadie había notado nada todavía. El tipo que me apuntaba no dijo una palabra. Solo me jaló del cuello de la camisa y me empujó hacia la cocina. Fue ahí cuando empezaron los gritos. Mis hermanos reaccionaron. Sacaron sus armas. Pero ya era tarde. Ya estaban rodeados. Los sicarios que nos cuidaban afuera, los que supuestamente vigilaban las entradas, habían desaparecido. O los mataron, o los compraron. Nunca lo supe. Me arrastraron por la cocina como si fuera basura. Recuerdo el olor a aceite quemado, a tortillas recién hechas, a carne asada. Olores normales en medio del caos. Uno de los encapuchados me puso una bolsa negra en la cabeza y sentí que me ahogaba. Intenté gritar, pero me golpearon en el estómago con la culata del rifle. El aire se me salió de los pulmones. Caí al suelo. Me patearon las costillas. Escuché a mis hermanos gritando mi nombre. Escuché disparos, no muchos, tal vez 3 o 4. Luego silencio. Me levantaron a la fuerza y me sacaron por la puerta trasera. El aire de la noche me pegó en la cara a través de la bolsa. Olía a mar, a sal, a libertad. Una libertad que ya no era mía. Me aventaron en la caja de una camioneta. Escuché más voces, más forcejeos. Luego el motor arrancó y empezamos a movernos. Rápido, muy rápido. Yo iba tirado sobre algo duro. Tal vez herramientas, tal vez armas. No podía ver nada. Solo podía sentir cada bache en el camino, cada curva cerrada. Y el miedo. Un miedo que nunca había sentido antes. Porque por primera vez en mi vida no era el hijo del Chapo. Era solo un rehén. El viaje duró horas, no sé cuántas.
Perdí la noción del tiempo. Cuando finalmente paramos, me bajaron a patadas. Me quitaron la bolsa de la cabeza y lo primero que vi fue una casa de rancho, vieja, destruida, paredes de adobe agrietadas, techo de lámina oxidada. Estábamos en medio de la nada, monte y más monte. Ni un alma a kilómetros. Me metieron a empujones a una habitación sin ventanas. Olía a humedad, a orines, a muerte. Había manchas oscuras en el piso de concreto, manchas que parecían sangre seca. Me ataron las manos con cinta canela. Me pusieron una cadena en el tobillo. La cadena estaba soldada a un tubo de metal que salía del suelo, como si hubieran hecho esto antes, como si tuvieran práctica. Uno de los encapuchados se quedó conmigo. Era alto, fornido. Tenía tatuajes en los brazos, una calavera, un escorpión. Se quitó el pasamontañas y me miró a los ojos. No dijo su nombre. Solo sonrió. Una sonrisa fría, sin humor. Y entonces habló. Bienvenido, Alfredillo. Espero que tu papá te quiera mucho. Porque si no junta los 5 millones en 3 días, te vamos a mandar de regreso en pedacitos. 5 millones de dólares. Esa cifra me retumbaba en la cabeza. No era poco dinero, pero tampoco era imposible para mi familia. Lo que me daba terror era otra cosa. Era saber quién estaba detrás de esto, porque esos hombres no eran un cartel rival cualquiera. No eran sicarios improvisados, eran profesionales. Y por cómo hablaban, por cómo se movían, sabían exactamente lo que hacían. Me dejaron solo en esa habitación, sin agua, sin comida, solo con mis pensamientos y con el miedo. Pasaron las horas, luego los días. Perdí la cuenta. Me daban de comer una vez al día, tortillas duras, frijoles fríos, agua de la llave en un vaso de plástico sucio. Me golpeaban cada vez que preguntaba algo, cada vez que me quejaba. Me decían que me callara, que esperara, que mi vida dependía de que mi familia pagara rápido. Yo pensaba en mi padre, en si sabría dónde estaba, en si vendría por mí. Pero también pensaba en algo peor, en que tal vez no vendría, en que tal vez yo era prescindible. Porque en este mundo, hermano, nadie es indispensable, ni siquiera el hijo del hombre más poderoso de México. El tercer día llegó alguien diferente, un hombre mayor, sin pasamontañas, con traje, con botas de piel de avestruz. Olía a colonia cara, a poder. Se sentó en una silla frente a mí y me miró largo rato sin decir nada. Luego sacó un cigarro. Lo encendió, dio una fumada larga y habló. Tu papá ya pagó, morro. Los 5 millones están en nuestras manos. Deberías sentirte orgulloso, vales mucho para él. Yo no supe si llorar o reír. Sentí alivio, pero también rabia, porque me di cuenta de algo en ese momento, de que mi vida había sido tasada, puesta en una balanza, y el precio había sido 5 millones de dólares. Ni un centavo más, ni un centavo menos. El hombre se levantó, apagó el cigarro en el suelo con la bota, y antes de irse me dijo algo que nunca olvidaré. Te vamos a soltar, Alfredillo. Pero quiero que sepas una cosa, esto no fue personal, fue negocio. Y en este negocio, todos somos mercancía. Hasta tu padre, hasta el Mayo. Todos. Me soltaron al cuarto día. No con honor, no con disculpas. Me aventaron desde una camioneta en movimiento en una carretera polvosa cerca de Culiacán. Caí sobre el asfalto caliente. Me raspé la cara, las manos, las rodillas. La camioneta ni siquiera frenó. Solo aceleró y desapareció entre la polvareda. Me quedé ahí tirado, sangrando, tratando de procesar lo que acababa de pasar. Pasaron varios minutos antes de que pudiera levantarme. Estaba débil, deshidratado. Olía a mierda y a sudor. Mis ropas estaban desgarradas. Tenía moretones por todo el cuerpo. Pero estaba vivo.
Eso era lo único que importaba. O eso traté de decirme a mí mismo. Un campesino que pasaba en una troca vieja me recogió. Me vio tirado como perro atropellado y tuvo la decencia de parar. No me preguntó nada. En Sinaloa nadie pregunta. Solo abrió la puerta del copiloto y me dijo: «Súbete, muchacho». Lo hice. Me llevó hasta las afueras de la ciudad. Me dejó en una gasolinera. Le di las gracias. Él solo asintió y se fue. Ni siquiera me pidió dinero. Esa fue la única bondad que recibí en esos días de infierno. Llamé a Iván desde un teléfono público. Mi hermano contestó al segundo timbrazo. No dijo hola, solo gritó mi nombre. «¡Alfredo!». «¿Eres tú?». Su voz sonaba rota. Desesperada. Le dije que sí, que estaba vivo, que me habían soltado. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Luego escuché sollozos. Iván llorando. Mi hermano, el mismo cabrón que había ejecutado a gente sin pestañear, estaba llorando como niño. Me dijo que en media hora llegarían por mí, que no me moviera, que esperara. Colgó. Yo me quedé ahí parado, sosteniendo el auricular, sintiendo cómo el mundo giraba a mi alrededor. 15 minutos después llegaron 3 camionetas blindadas. Iván bajó de la primera, corrió hacia mí, me abrazó tan fuerte que casi no podía respirar. Lloró en mi hombro. Yo también lloré, no de alivio, de rabia, de humillación, porque sabía que esto no había terminado, que esto apenas comenzaba. Me subieron a la camioneta, me llevaron a una casa de seguridad en la sierra, una propiedad enorme, rodeada de pinos, con vigilancia armada cada 50 metros. Me metieron directo a una habitación. Había un médico esperándome, un doctor de verdad, con maletín, con instrumentos. Me revisó de pies a cabeza. Me curó las heridas, me puso suero, me dio antibióticos, pastillas para el dolor. Todo en silencio. Profesional. Cuando terminó, salió sin decir palabra. Entonces entraron mis hermanos, Iván, Ovidio, Joaquín. Se sentaron alrededor de la cama. Me miraron como si fuera un fantasma, como si no pudieran creer que estuviera ahí. Iván fue el primero en hablar. «¿Quiénes fueron?». Me lo preguntó con los dientes apretados, con los puños cerrados. Yo negué con la cabeza. «No lo sé». Nunca dijeron nombres. Nunca se quitaron las máscaras, excepto uno, pero no lo reconocí. Eso era mentira. Sí había reconocido a uno, al hombre del traje, al que olía a colonia cara. Pero no iba a decir nada, no todavía, porque sabía que si lo hacía, desataría una guerra, y yo no estaba listo para eso. Ovidio se levantó. Caminó hacia la ventana. Miró hacia afuera. Fue el CJNG. Tiene que haber sido el Mencho. Iván asintió. Sí, esos cabrones están tratando de mandarnos un mensaje, de demostrarnos que pueden tocarnos cuando quieran. Joaquín, el más joven, solo observaba en silencio. Luego me miró directo a los ojos. «¿Te torturaron?». La pregunta me cayó como balde de agua fría. Pensé en las pateadas, en los golpes, en las horas encadenado sin poder moverme, en el miedo constante de que en cualquier momento me pusieran una bala en la cabeza. No, mentí. Solo me tuvieron encerrado. Me trataron como rehén, nada más. Joaquín no me creyó. Lo vi en sus ojos, pero no insistió. Nadie insistió. Porque en nuestra familia no hablamos de debilidades, no hablamos de miedo. Eso es señal de fragilidad, y en este mundo, ser frágil te mata. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto, mirando el techo, reviviendo cada segundo del secuestro. Los rostros encapuchados, el olor de la habitación, la cadena en mi tobillo, la voz del hombre del traje diciéndome que todos éramos mercancía. $5 millones. Ese era mi precio. Menos de lo que mi padre gastaba en un mes, menos de lo que valían algunas de nuestras propiedades.
pero suficiente para que alguien arriesgara todo por secuestrarme. Me di cuenta de algo esa noche, de que nunca había estado en peligro real antes. Sí, había estado en balaceras, había visto muertos, había participado en operativos, pero siempre con la protección de mi apellido, con la certeza de que era intocable, el hijo del Chapo, el príncipe heredero, pero ahora sabía la verdad. Nadie es intocable, ni siquiera yo. Y esa verdad me aterraba más que cualquier arma apuntándome a la cabeza. Al día siguiente llegó el Mayo. Ismael Zambada García, el socio de mi padre, el hombre más poderoso del cartel de Sinaloa después del Chapo, vino solo, sin escolta visible. Aunque yo sabía que había francotiradores escondidos en cada cerro alrededor de la propiedad. Entró a mi habitación sin tocar. Se sentó en la misma silla donde había estado el médico. Me miró con esos ojos cansados que ha visto demasiado. Demasiada sangre, demasiada traición. ¿Cómo estás, muchacho? Su voz era suave, paternal, como si realmente le importara. Vivo, le respondí. Él asintió. Eso es lo importante. Pagué los 5 millones sin pensarlo. Tu vida vale más que eso, mucho más. Hizo una pausa. Sacó un puro. Lo encendió. Pero necesito que entiendas algo, Alfredo. Esto no puede volver a pasar. No podemos mostrarnos débiles. Si pago un rescate hoy, mañana van a secuestrar a otro y a otro, hasta que nos desangren. Yo asentí. Sabía a dónde iba esto. Necesitamos mandar un mensaje, continuó. Un mensaje claro, de que nadie toca a la familia Guzmán sin pagar las consecuencias. Me explicó el plan esa misma tarde. No directamente. Nunca lo hacía directamente. Pero entendí perfectamente. Íbamos a rastrear a los responsables. Íbamos a encontrarlos. Y cuando lo hiciéramos, el infierno se desataría sobre ellos. Iván ya había puesto a trabajar a nuestra gente de inteligencia. Teníamos informantes en todas las plazas, en todas las corporaciones policíacas, en el ejército, en la marina. Éramos una red gigantesca de ojos y oídos. Y tarde o temprano, alguien hablaría, alguien diría algo. Y cuando eso pasara, actuaríamos. Mientras tanto, yo tenía que recuperarme, física y mentalmente. El Mayo me puso un equipo de seguridad personal, 8 hombres, exmilitares, gente entrenada en Israel, en Estados Unidos, profesionales. Ya no iba a salir solo nunca más. Ya no iba a confiar en nadie fuera de mi círculo más cercano. El secuestro me había cambiado. Me había quitado algo que nunca recuperaría. La inocencia. La sensación de invencibilidad. Ahora caminaba con miedo. Miraba sobre mi hombro constantemente. Dejé de ir a restaurantes, a antros, a lugares públicos. Me volví un fantasma, un prisionero de mi propio apellido. 2 semanas después llegó la información. Uno de nuestros halcones en Puerto Vallarta identificó a uno de los secuestradores. Un sicario del CJNG, un tal El Cholo. Trabajaba directamente para el Mencho. Lo habían visto gastando dinero como loco en Guadalajara, comprando camionetas nuevas, joyas, presumiendo en redes sociales. Error fatal. En este negocio, presumir te mata. Iván armó un equipo de 20 hombres, los mejores, los más sanguinarios. Yo quería ir. Quería estar ahí cuando lo agarraran. Quería ver su cara. Quería que supiera quién era yo. Pero el Mayo me lo prohibió. Tú te quedas aquí. Esto lo manejamos nosotros. No discutí. Sabía que tenía razón. Pero eso no quitaba la rabia, la necesidad de venganza, de cerrar el círculo. 2 días después, me llegaron fotos. Fotos que nunca voy a olvidar. El Cholo atado a una silla, desnudo, cubierto de sangre, con pedazos de piel arrancados, sin dedos, sin orejas, con los ojos hinchados, irreconocible, y en la última foto, su cabeza separada del cuerpo, puesta sobre una mesa,
con un mensaje escrito en sangre en la pared detrás. Esto les pasa a los que tocan a los Guzmán. Pero eso no fue suficiente. Encontraron a otros 3 involucrados. Los cazaron uno por uno. Los llevaron a ranchos escondidos en la sierra. Los torturaron durante días. Les sacaron información, nombres, lugares, conexiones. Y cuando ya no servían, los ejecutaron. Sus cuerpos aparecieron colgados en puentes, decapitados en carreteras, descuartizados en tambos de ácido. Era un mensaje al CJNG, al Mencho, a cualquiera que pensara que podía tocarnos sin consecuencias. Y el mensaje fue recibido. Porque después de eso, durante meses, hubo silencio. Nadie intentó nada contra nosotros. Nadie se atrevió. El miedo volvió a instalarse en nuestro favor. Pero para mí, ese miedo nunca se fue. Porque sabía que esto era un ciclo. Que venganza traía venganza. Que sangre llamaba sangre. Y que tarde o temprano, alguien vendría por mí de nuevo. O por mis hermanos. O por el Mayo. O por cualquiera de nosotros. Porque así funciona este mundo. No hay retiro. No hay paz. Solo hay guerra. Y muerte. Y más guerra. Pasaron los meses. Yo traté de volver a la normalidad, o lo que pasaba por normalidad en mi vida. Seguí manejando negocios, moviendo producto, supervisando operaciones. Pero algo había cambiado dentro de mí. Ya no disfrutaba la fiesta. Ya no me emocionaban las mujeres, el dinero, los carros. Todo me parecía vacío, superficial, una máscara sobre la podredumbre. Empecé a beber más, whisky, tequila, lo que fuera, solo para callar las voces en mi cabeza, para olvidar las caras de los hombres encapuchados, para dejar de sentir la cadena en mi tobillo. Mis hermanos lo notaron. Iván me confrontó una noche. «Estás cambiado, carnal. Te veo perdido». Le dije que estaba bien, que solo necesitaba tiempo. Pero la verdad es que no estaba bien. Estaba roto. Y no sabía cómo arreglarme. Porque en este mundo no hay terapeutas. No hay ayuda psicológica. Solo hay alcohol, drogas y violencia. Y yo estaba ahogándome en las 3. Mi padre seguía preso, en Estados Unidos, en una celda de máxima seguridad, sin contacto con el exterior, sin poder ayudarme, sin poder decirme qué hacer. El Mayo tomó su lugar. Se convirtió en mi figura paterna, en mi consejero. Pero no era lo mismo, porque el Mayo era frío, calculador. Veía todo como negocio, como números en una hoja de cálculo, y yo necesitaba algo más. Necesitaba que alguien me dijera que todo iba a estar bien, que el dolor pasaría, que volvería a sentirme completo. Pero nadie me lo dijo, porque nadie lo creía, ni siquiera yo. Entonces tomé una decisión que cambiaría todo. Decidí que si iba a vivir en este infierno, lo haría a mi manera. Ya no sería el hijo obediente, el príncipe heredero que seguía órdenes sin cuestionar. Iba a tomar control. Iba a demostrar que era más que un apellido, más que un blanco, más que mercancía. Iba a demostrar que era un Guzmán, y que los Guzmán no se rompen, se vengan. Empecé a involucrarme más en las operaciones, no solo como figura decorativa, como soldado real. Quería estar en la calle, en las reuniones con los distribuidores, en los cruces de la frontera, en los enfrentamientos cuando había que defender la plaza. Iván al principio se opuso. «No es necesario, carnal. Tú ya hiciste tu parte, ya demostraste que eres fuerte». Pero yo insistí, porque necesitaba sentir algo. Necesitaba que la adrenalina reemplazara el miedo. Necesitaba probarme a mí mismo que seguía vivo, que no me habían quebrado. Así que empecé a acompañar a los equipos de sicarios, a los convoyes que movían toneladas de droga por Sonora, por Chihuahua, por Tamaulipas. Me puse en la línea de fuego. Y la primera vez que disparé mi cuerno de chivo contra un convoy rival,
sentí algo que no había sentido desde antes del secuestro. Poder. Control. La ilusión de que yo decidía quién vivía y quién moría. Era mentira, claro, pero me ayudó a seguir adelante. Fue en uno de esos operativos que conocí al fantasma. Así le decíamos. Nunca supe su nombre real. Era un sicario de élite, de esos que aparecen en los corridos, alto, delgado, con cicatrices por toda la cara. Decían que había matado a más de 100 personas, que había sobrevivido a 5 emboscadas, que era inmortal. Obviamente eran exageraciones, pero el cabrón sabía lo que hacía. Nos hicimos cercanos, no amigos. En este mundo no hay amigos, pero cercanos. Él me enseñó cosas que nadie más se atrevía a enseñarme. Cómo interrogar sin matar demasiado rápido. Cómo leer el miedo en los ojos de un hombre. Cómo saber cuándo alguien te va a traicionar antes de que lo haga. Me enseñó a ser frío, calculador, a apagar la parte humana cuando era necesario. Y créeme, en este negocio siempre es necesario. El fantasma me contó una vez algo que nunca olvidé. Estábamos en un rancho después de ejecutar a 3 halcones que habían vendido información a los federales. Estábamos limpiando la sangre de nuestras botas cuando me miró y me dijo: la diferencia entre nosotros y ellos no es que seamos mejores. Es que nosotros entendemos que todos vamos a morir. Y ellos todavía creen que tienen futuro. Esas palabras me pegaron duro. Porque era verdad. Todos en este negocio sabemos cómo termina. En una celda, en una tumba sin nombre, en pedazos regados por todo el país. No hay finales felices. No hay retiros dorados en playas tropicales. Solo hay muerte. La única pregunta es ¿cuándo? Y si vas a llevarte a alguien contigo cuando llegue tu momento. Yo decidí que si me iba a morir, me iba a llevar a muchos. Empecé a ser más agresivo, más violento. Participé en ejecuciones que antes me habrían dado asco. Vi cómo le arrancaban la piel a un traidor mientras todavía respiraba. Vi cómo metían a un informante en un barril de ácido y tardaba horas en disolverse completamente. Vi cosas que ningún ser humano debería ver. Y la peor parte es que dejé de sentir. Dejé de tener pesadillas. Dejé de cuestionar. Me volví una máquina. Un robot programado para matar, para obedecer, para sobrevivir un día más. Y mis hermanos lo notaron. Iván me llamó aparte una noche. Te estás pasando de la raya, Alfredo. Estás perdiendo el control. Le dije que estaba bien, que solo estaba haciendo mi trabajo, pero sabía que tenía razón. Me estaba convirtiendo en algo que no reconocía, en un monstruo. Pero no podía parar, porque cuando paraba, cuando me quedaba solo con mis pensamientos, volvía a sentir la cadena en mi tobillo. Volvía a oler esa habitación inmunda. Volvía a escuchar la voz del hombre del traje diciéndome que todos éramos mercancía. Así que seguí adelante. Me sumergí más profundo en la oscuridad. Empecé a planear operaciones por mi cuenta, sin consultar con el Mayo, sin decirle a Iván. Pequeñas venganzas personales contra gente que creía que había estado involucrada en mi secuestro. Algunos sí lo estaban. Otros probablemente eran inocentes. Pero ya no me importaba. La sed de venganza me consumía. Maté a un comandante de policía en Guadalajara que supuestamente había pasado información sobre mi ubicación aquella noche en La Leche. Lo esperé afuera de su casa. Cuando salió para ir al trabajo, le vacié un cargador completo. 15 balazos. Su esposa salió gritando, sus hijos llorando. Yo solo subí a mi camioneta y me fui. Sin remordimiento, sin nada. Esa noche dormí como bebé. Ejecuté a un empresario de Puerto Vallarta que, según mis informantes, había rentado la camioneta que usaron para llevármelo. Lo secuestramos de su oficina en pleno día. Lo llevamos a un rancho. Lo torturé durante horas.
Le pregunté quién más estaba involucrado. Gritó que no sabía nada, que solo había rentado la camioneta, que no tenía idea para qué la iban a usar. Tal vez decía la verdad, tal vez no. No me importó. Lo degollé personalmente. Vi cómo la sangre brotaba de su cuello, cómo trataba de tapar la herida con las manos, cómo los ojos se le ponían vidriosos, y no sentí nada, absolutamente nada. El fantasma estaba ahí, me vio hacerlo. Cuando terminé, me puso la mano en el hombro. Ya cruzaste la línea, morro. Ya no hay regreso. Tenía razón, pero yo ya lo sabía. Había cruzado esa línea el día que me soltaron en aquella carretera polvosa. El día que decidí que nunca más sería víctima, que prefería ser el victimario, el cazador en lugar de la presa. Pero la venganza tiene un precio, y yo empecé a pagarlo. No dormía bien. Cuando lo hacía, soñaba con caras, con los muertos, con sus ojos mirándome, acusándome, preguntándome por qué. Empecé a tomar pastillas para dormir, luego para despertar, luego para funcionar. Me volví adicto, no solo al alcohol, a todo, a la coca, a las anfetaminas, a cualquier cosa que callara las voces. Mis hermanos trataron de intervenir. Me mandaron con un brujo, con un sacerdote, con un psiquiatra privado que cobraba $50,000 por sesión y juraba discreción absoluta. Nada funcionó, porque el problema no estaba en mi cabeza, estaba en mi alma. Y las almas rotas no se reparan con pastillas ni con rezos. Solo se entierran más profundo, hasta que te consumen completamente, hasta que no queda nada del hombre que eras. Solo un cascarón, un zombi andante que sigue funcionando por pura inercia. Entonces pasó algo que me sacudió. Capturaron a uno de los hombres del traje, el que había ido a verme aquella última noche antes de liberarme, el que olía a colonia cara, el que me había dicho que todos éramos mercancía. Se llamaba Raúl. No era del CJNG como habíamos pensado. Era un operador independiente, un mercenario. Trabajaba para quien pagara más. Y resulta que quien había pagado por mi secuestro no era el Mencho. Era alguien más cercano, mucho más cercano. Cuando Iván me dio la noticia, no lo podía creer. ¿Quién?, le pregunté. Se quedó callado largo rato, mirándome, evaluando si debía decirme o no. Finalmente habló. Fue el Damaso, el licenciado. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Damaso López Núñez, el licenciado, el hombre de confianza de mi padre, el que supuestamente nos cuidaba mientras el Chapo estaba preso, el que había estado en las comidas familiares, en las reuniones estratégicas, el que nos había abrazado y jurado lealtad. Nos había traicionado, había ordenado mi secuestro, para debilitar a mi familia, para demostrar que podía tocarnos, para posicionarse como el nuevo líder del cartel. La rabia que sentí fue diferente a todo lo anterior. No era caliente, era fría, helada, calculada. Quise ir personalmente a buscar al licenciado, a arrancarle la cabeza con mis propias manos. Pero el Mayo me detuvo. Cálmate, muchacho. Esto se maneja con inteligencia, no con emoción. Tenía razón. El licenciado tenía su propia estructura, sus propios sicarios, sus propias plazas. Si lo atacábamos directamente, desataríamos una guerra interna, una guerra que nos debilitaría frente a nuestros enemigos externos. Así que esperamos, planeamos, movimos piezas en silencio, compramos a su gente, cortamos sus rutas de suministro, lo aislamos. Y cuando estuvo débil, cuando ya no tenía a dónde correr, actuamos. No lo matamos rápido. Eso hubiera sido demasiado misericordioso. Lo capturamos. Lo llevamos al mismo rancho donde me habían tenido a mí, a la misma habitación, con la misma cadena. Quise que sintiera lo que yo sentí, el miedo, la impotencia, la certeza de que tu vida ya no te pertenece.
Iván quiso estar ahí. Ovidio también. Pero yo les dije que no, que esto era mío, que me lo había ganado con sangre, con lágrimas, con noches sin dormir. Ellos entendieron y me dejaron solo con él. Entré a esa habitación y lo vi encadenado, tal como yo había estado. Pero él no lloraba, no rogaba, solo me miraba con esos ojos fríos de serpiente. Sabía que vendrías, me dijo. Sabía que tarde o temprano me encontrarías. Me senté en una silla frente a él, saqué mi pistola, la puse sobre la mesa. ¿Por qué?, le pregunté. ¿Por qué me hiciste esto? Confiábamos en ti. Mi padre confió en ti. Se rió, una risa seca, sin humor. ¿Confianza? En este negocio no existe la confianza, muchacho. Solo existe el poder. Y tu padre se llevó todo el poder cuando lo capturaron. Alguien tenía que tomar el control. Y ese alguien iba a ser yo. Le di un puñetazo en la cara. Le rompí la nariz. La sangre le escurrió por la boca. Pero siguió sonriendo. Mátame si quieres. Pero eso no cambiará nada. Porque tú y yo somos iguales. Ambos vendimos nuestra alma por poder, por dinero, por miedo. Y los dos vamos a morir de la misma manera. Solos, traicionados, olvidados. No lo maté esa noche, ni la siguiente, ni la que siguió. Lo mantuve ahí durante semanas. Le daba de comer. Le curaba las heridas cuando se infectaban. Hablaba con él, tratando de entender cómo alguien podía traicionar así. Cómo podía vender a la familia que lo había acogido. Y poco a poco, en esas conversaciones retorcidas, empecé a ver algo que no quería ver. Que tenía razón. Que éramos iguales. Que yo también había traicionado. No a mi familia, pero a mí mismo. A lo que alguna vez fui. Me había convertido en un asesino, en un torturador, en un monstruo. Todo en nombre de la venganza, del poder, del miedo. Y me di cuenta de algo más. Que este ciclo nunca terminaría. Que mañana alguien me traicionaría a mí. Y que mis hijos, si algún día los tenía, vivirían el mismo infierno. Porque así funciona este mundo. No hay salidas, no hay redención. Solo hay más sangre, más muerte, más oscuridad. Finalmente lo maté. No con rabia, con tristeza. Le disparé una vez en la cabeza. Rápido, limpio. Y mientras veía su cuerpo desplomarse, sentí algo que no había sentido en años. Vacío. Un vacío profundo que ninguna droga, ninguna venganza, ninguna cantidad de dinero podría llenar jamás. Después de matar al licenciado, algo cambió en mí. No para bien. Me volví paranoico, desconfiado. Veía traidores en cada esquina, en cada rostro, en cada silencio prolongado. Si alguien tardaba en contestar mi llamada, pensaba que ya me había vendido. Si un sicario miraba para otro lado durante una reunión, asumía que estaba planeando matarme. Empecé a dormir con la pistola bajo la almohada. Cambiaba de habitación cada noche, de casa cada semana. No comía nada que no viera preparar personalmente. No bebía de botellas abiertas. No confiaba en nadie, ni siquiera en mis hermanos. Porque si el licenciado, el hombre más cercano a mi padre, nos había traicionado, entonces cualquiera podía hacerlo. Iván lo notó. Me confrontó una tarde mientras revisábamos un cargamento que acababa de llegar de Colombia. Nos estás volviendo locos a todos con tu paranoia, carnal. Necesitas calmarte. Le grité. Le dije que él no entendía. Que no había pasado por lo que yo pasé. Que no sabía lo que era sentir una cadena en el tobillo y escuchar cómo le ponen precio a tu vida. Se quedó callado. Me miró con tristeza, con lástima, y eso me enfureció más. No quería su lástima. Quería su comprensión, pero nadie podía comprenderme, porque nadie más había vivido mi infierno. Empecé a alejarme de la familia. No físicamente,
Seguía en las reuniones, en las operaciones, pero mentalmente estaba en otro lugar. Construí mi propio círculo, mi propia estructura. Recluté sicarios que solo respondían ante mí. Abrí rutas de tráfico que no reportaba a El Mayo. Lavé dinero en negocios que mantuve en secreto. Me estaba preparando para lo inevitable, para el día en que alguien viniera por mí de nuevo. Solo que esta vez estaría listo. Esta vez no sería la víctima. El Mayo se dio cuenta. Me mandó llamar a su rancho, un lugar remoto en las montañas de Sinaloa. Rodeado de pinos y arroyos, parecía pacífico, casi bonito. Pero yo sabía que ahí se habían tomado decisiones que habían costado miles de vidas. Llegué con mi escolta, 8 hombres armados hasta los dientes. El Mayo salió a recibirme solo, sin armas visibles, con esa sonrisa tranquila que siempre tenía. Gracias por venir, muchacho. Necesitamos hablar. Entramos a su oficina. Una habitación sencilla, escritorio de madera. Fotos de su familia en las paredes. Nada ostentoso, nada que gritara poder. Pero el poder estaba ahí, en cada palabra que decía, en cada silencio. Se sentó detrás del escritorio. Encendió un puro. Me ofreció uno. Lo rechacé. Estoy preocupado por ti, Alfredo. Empezó. Te estás aislando. Te estás volviendo impredecible. Y eso es peligroso. Para ti, para tu familia, para todos. Le dije que estaba bien, que solo estaba siendo cuidadoso. Él negó con la cabeza. No, te estás volviendo loco. Y la locura en este negocio se paga con sangre. Con tu sangre. O con la de alguien que quieres. Sus palabras me golpearon, porque sabía que tenía razón. Pero no podía admitirlo. No podía mostrar debilidad frente a él. Así que le mentí. Le dije que todo estaba bajo control, que confiara en mí. Él solo me miró largo rato, evaluándome. Luego asintió. Está bien, confío en ti. Pero recuerda algo. En este mundo, la paranoia te puede salvar una vez, tal vez 2. Pero al final, te mata. Porque terminas disparándole a tus propios aliados, y cuando eso pasa, te quedas solo. Y en este negocio, estar solo es una sentencia de muerte. Me fui de ahí con sus palabras resonando en mi cabeza. Sabía que tenía razón, pero no sabía cómo detenerme, cómo salir de ese espiral descendente en el que estaba atrapado. Las cosas empeoraron cuando capturaron a Ovidio, mi hermano menor, el más tranquilo de todos nosotros. Los federales lo agarraron en Culiacán en un operativo. Lo tenían rodeado, docenas de elementos. Helicópteros, tanques, era un despliegue masivo, pero nosotros respondimos. Movilizamos a cientos de sicarios, bloqueamos la ciudad completa, quemamos patrullas, atacamos cuarteles militares, tomamos rehenes, desatamos el infierno, y funcionó. Los obligamos a soltar a Ovidio, a dejarlo ir. Fue una victoria, una demostración de poder, pero también fue una declaración de guerra, porque el gobierno no iba a olvidar esa humillación. Iban a venir por nosotros con todo. Y así fue. Empezaron los operativos, las redadas, los retenes sorpresa. Capturaron a docenas de nuestros operadores. Congelaron cuentas bancarias, decomisaron propiedades. Nos estaban apretando, poco a poco, sistemáticamente, y yo sabía que era cuestión de tiempo antes de que vinieran por mí, o por Iván, o por cualquiera de nosotros. El cerco se estrechaba, y no había forma de escapar. Fue entonces cuando empecé a considerar algo impensable: salirme, dejar el negocio, desaparecer, cambiar de identidad, empezar de nuevo en algún lugar donde nadie supiera quién era, donde no tuviera que dormir con un arma, donde no tuviera que ver sobre mi hombro cada 5 segundos. Sonaba imposible, ridículo. Los Guzmán no se retiran, no renuncian, mueren con las botas puestas. Pero yo estaba cansado.
cansado de la violencia, del miedo, de la sangre. Quería paz, aunque fuera solo un día, una hora de paz, pero sabía que eso nunca pasaría, porque uno no simplemente se sale de este mundo. El cartel no te da liquidación, no hay carta de renuncia. Solo hay dos salidas, la cárcel o la muerte, y yo no quería ninguna de las dos. Así que seguí adelante, día tras día, operación tras operación, fingiendo que todo estaba bien, que tenía el control, que sabía lo que hacía, pero por dentro me estaba desmoronando, pedazo por pedazo. Entonces llegó el golpe final, el que me rompió completamente. Mataron al fantasma, mi único verdadero aliado en este infierno. Lo emboscaron en una carretera rural. 20 sicarios contra 2. Él y su copiloto no tuvieron oportunidad. Los acribillaron. Más de 200 balazos. Dejaron su camioneta hecha colador y su cuerpo tirado en la carretera como basura. Cuando me dieron la noticia, no lloré, no grité. Solo me quedé ahí sentado, procesando, tratando de entender por qué, quién. Luego llegó el mensaje, un video enviado a mi teléfono. Mostraba el rostro del fantasma muerto, destrozado, irreconocible, y una voz en off, una voz que no reconocí. Esto es por el licenciado, ojo por ojo, y no hemos terminado. Vienes tú, Alfredillo, pronto. El video se cortó. Me quedé mirando la pantalla en negro, y por primera vez en años sentí miedo real. No paranoia, no ansiedad, miedo genuino, porque sabía que esta vez no había escape, que mis enemigos se estaban multiplicando, que cada venganza que había tomado había sembrado 10 venganzas más, y que ahora todas estaban madurando al mismo tiempo. Llamé a una reunión de emergencia con mis hermanos. Les mostré el video. Iván se puso pálido. Ovidio maldijo en voz alta. Joaquín solo negó con la cabeza. Tenemos que irnos, dijo Iván. Salir de Sinaloa, ir a la sierra, escondernos hasta que pase la tormenta. Pero yo sabía que eso no funcionaría, que no había dónde esconderse, que nuestros enemigos nos encontrarían en cualquier lugar. No, les dije, ya no huimos más. Si vienen por mí, que vengan, pero no van a encontrarme de rodillas, van a encontrarme de pie, peleando. Iván trató de razonar conmigo, de hacerme entender que pelear era suicidio. Pero yo ya había tomado mi decisión. Estaba cansado de correr, cansado de esconderme. Si iba a morir, lo haría a mi manera, con dignidad, o lo que quedaba de ella. Mis hermanos finalmente aceptaron, no porque estuvieran de acuerdo, sino porque entendieron que ya no había forma de salvarme, que yo había tomado un camino sin retorno, y que todo lo que podían hacer era estar ahí, hasta el final. Reforcé mi seguridad, contraté más sicarios, mejores armas, camionetas blindadas nivel 5, casas de seguridad con túneles subterráneos, sistemas de vigilancia con inteligencia artificial. Me convertí en un fantasma, pero un fantasma que dejaba rastros de sangre por donde pasaba. Porque también intensifiqué mis operaciones, ataqué plazas enemigas, ejecuté informantes, mandé mensajes brutales, tratando de demostrar que todavía era fuerte, que todavía era peligroso. Pero todos sabíamos la verdad. Era un hombre herido, asustado, desesperado, fingiendo valentía mientras por dentro se desmoronaba. Y en este mundo, cuando muestras debilidad, aunque sea un poco, los tiburones huelen la sangre y vienen, todos a la vez. Así pasaron los meses, en un estado constante de guerra, de tensión, de espera, esperando el golpe final, la emboscada que no vería venir, la bala con mi nombre. Y mientras esperaba, me di cuenta de algo, de que el hombre que había entrado a la leche aquella noche de agosto de 2016 para celebrar su cumpleaños ya no existía. Ese hombre había muerto en aquella habitación inmunda, encadenado como animal.
Y lo que quedaba era solo un cascarón, un monstruo creado por el miedo, por la venganza, por la necesidad desesperada de nunca volver a sentirse impotente. Pero al final, seguía siendo impotente, porque no importaba cuánta gente matara, cuánto poder acumulara, cuánto dinero lavara, nunca podría recuperar lo que había perdido. Mi humanidad, mi alma, mi capacidad de sentir algo más que rabia y miedo. Eso se había ido para siempre, y nunca volvería. Llegó el día que sabía que llegaría, pero no como lo esperaba. No fue una emboscada en carretera, no fueron sicarios vestidos de negro acribillando mi camioneta. Fue peor, mucho peor. Fue la traición desde dentro. Uno de mis hombres de confianza, un tipo que había estado conmigo desde el principio, que había comido en mi mesa, que conocía todas mis rutas, todas mis casas de seguridad, todos mis movimientos. ¿Lo vendieron o lo amenazaron? Nunca supe cuál. Pero el resultado fue el mismo. Me entregó. Pasó información exacta de dónde estaría cierta noche. ¿A qué hora? ¿Con cuántos hombres? Y los federales actuaron. No mandaron un equipo pequeño. Mandaron un ejército. Llegaron en la madrugada. Helicópteros, vehículos blindados, francotiradores, cientos de elementos. Rodearon la casa donde estaba. Una propiedad en las afueras de Culiacán, con muros altos, con cámaras, con túneles de escape. Pero no sirvió de nada, porque tenían el plano completo. Sabían dónde estaban las salidas, dónde estaban las trampas, todo. Me desperté con el sonido de explosiones, granadas de aturdimiento, puertas siendo derribadas, gritos, disparos. Mi escolta reaccionó. Empezaron a devolver fuego, pero éramos 8 contra 200. No había forma. Intenté usar el túnel. Corrí hacia el sótano, mis hombres cubriendo mi retirada, muriendo uno por uno. Escuché sus gritos, sus súplicas, el sonido de las balas destrozando carne. Llegué al túnel. Empecé a correr por ese pasillo oscuro, húmedo, que olía a tierra mojada, pensando que tal vez, solo tal vez, lograría salir. Pero cuando llegué al final, cuando abrí la compuerta que daba a un campo abierto, había un helicóptero esperándome, con un reflector enorme apuntándome directo, y una voz amplificada ordenándome que me tirara al suelo, que pusiera las manos detrás de la cabeza, que no me moviera. Me quedé congelado, con el rifle todavía en las manos, calculando si podía disparar, si podía correr, pero sabía que era inútil, que si hacía cualquier movimiento, me llenarían de plomo. Así que solté el arma, me arrodillé, y puse las manos detrás de la cabeza, como me lo ordenaron, como un perro obediente. Los federales llegaron en segundos, me tiraron boca abajo, me pusieron las rodillas en la espalda, me esposaron tan fuerte que sentí cómo se me cortaba la circulación. Me levantaron a empujones, me pusieron una capucha negra en la cabeza y me metieron en un helicóptero. Sentí cómo despegábamos. El ruido ensordecedor de las aspas, el viento golpeándome. Y en ese momento supe que todo había terminado. Que mi vida como la conocía había acabado. Que nunca más sería libre. Que nunca más dormiría en una cama cómoda. Que nunca más tomaría decisiones. Porque ahora era propiedad del Estado. Un número. Un expediente. Una foto en el periódico con el titular «Capturan a hijo del Chapo». Volamos durante lo que parecieron horas. Finalmente aterrizamos. Me bajaron a rastras. Me quitaron la capucha. Estaba en un hangar militar, rodeado de soldados, de agentes, de cámaras. Todos tomando fotos, filmando, documentando mi humillación. Me exhibieron como trofeo, como prueba de que el gobierno estaba ganando la guerra contra el narco. Y yo solo podía estar ahí parado, esposado, derrotado, sintiendo cómo cada flash de las cámaras me quitaba otro pedazo de dignidad.
Me procesaron rápido, demasiado rápido, como si tuvieran prisa por deshacerse de mí. Me acusaron de todo: narcotráfico, lavado de dinero, homicidio múltiple, crimen organizado, secuestro, tortura. Tenían evidencia, videos, testimonios, cuentas bancarias, propiedades a mi nombre, todo meticulosamente documentado. Y yo sabía por qué. Porque querían extraditarme, mandarme a Estados Unidos igual que a mi padre. Porque en México todavía teníamos poder. Todavía podíamos comprar jueces, intimidar testigos, escapar. Pero en Estados Unidos éramos nadie. Solo criminales en una celda, sin contacto con el exterior, sin esperanza. Mi abogado trató de pelear, de apelar, de retrasar lo inevitable. Pero era inútil. El gobierno estadounidense ya había puesto mi nombre en la lista. Ya habían firmado los papeles. Ya habían preparado la celda. Solo era cuestión de tiempo. Y ese tiempo se agotó más rápido de lo que esperaba. 6 meses después de mi captura, me subieron a un avión, esposado de pies y manos, con una escolta de 20 agentes, y me mandaron al norte, a enfrentar mi destino. Aterricé en San Diego. Me llevaron directo a una prisión de máxima seguridad, el Metropolitan Correctional Center, un edificio gris, frío, sin ventanas, sin luz natural. Me metieron en una celda de aislamiento, 2 metros por 3 metros. Una cama de concreto, un inodoro de metal, una luz fluorescente que nunca se apagaba. 22 horas al día encerrado. 2 horas para hacer ejercicio en un patio que parecía jaula para perros. Sin contacto con otros presos. Sin llamadas telefónicas. Sin visitas. Nada. Solo yo y mis pensamientos me estaban matando. Porque ahí, en ese silencio absoluto, no podía escapar de lo que había hecho. De las caras de los muertos, de los gritos de las víctimas, de la sangre en mis manos. Todo volvía, noche tras noche, como película en loop, sin pausa, sin final feliz, solo horror, culpa, remordimiento. Traté de justificarme, de decirme que solo estaba sobreviviendo, que en ese mundo o matabas o te mataban, que no había opciones, pero sabía que era mentira. Siempre había opciones. Yo simplemente había elegido el camino más fácil, el más oscuro, y ahora estaba pagando el precio. Mi abogado logró conseguirme una visita. Una sola. Después de 1 año de estar encerrado. Esperaba ver a Iván, a Ovidio, a alguien de mi familia. Pero quien llegó fue el Mayo, no físicamente, obviamente. Él nunca se arriesgaría a cruzar la frontera, pero mandó un mensaje, a través de mi abogado, un mensaje corto, directo. Mantén la boca cerrada, cuida a tu familia, no cooperes con los federales, y cuando salgas, si sales, habrá un lugar para ti. Eso fue todo. Ni palabras de aliento, ni promesas de rescate, solo una orden y una amenaza velada. Porque si sales, significaba que si hablaba, si cooperaba, nunca saldría. No vivo al menos. Entendí el mensaje perfectamente. Así que cuando los fiscales vinieron, cuando me ofrecieron un trato, reducción de sentencia a cambio de información, nombres, rutas, cuentas bancarias, les escupí en la cara, literalmente, y me llevaron de vuelta a mi celda, a cumplir mi condena completa. Cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional, el resto de mi vida en esa caja de concreto, esperando la muerte. Porque eso es lo único que me queda, esperar y recordar. Y arrepentirme de cada decisión que tomé desde aquella noche en la leche. Ahora tengo 38 años. He pasado 5 años encerrado. Y me quedan otros 50, tal vez 60 si tengo mala suerte y vivo tanto. Mi padre está en la celda de al lado, literalmente, en la misma prisión. Pero no nos dejan vernos, no nos dejan hablar. Solo sabemos que estamos ahí,
sufriendo juntos, pero separados, pagando por los pecados de una vida que parecía glamorosa desde afuera, pero que por dentro era puro infierno. Mis hermanos siguen afuera, todavía operando, todavía matando, todavía creyendo que son invencibles, y yo sé que eventualmente terminarán aquí, o muertos. No hay otra opción, porque este negocio no perdona, no olvida, y nunca, nunca te deja ir. Pienso en esa noche, en mi cumpleaños, en cómo todo cambió en segundos, y me pregunto qué hubiera pasado si no hubiera ido a ese restaurante, si hubiera celebrado en casa, con mi familia, en paz. Pero la verdad es que no importa, porque tarde o temprano algo hubiera pasado, porque yo elegí este camino. Nadie me obligó. Pude haberme salido después del secuestro. Pude haber tomado el dinero y desaparecido. Pero no lo hice, porque quería venganza, quería poder, quería demostrar que era fuerte, y ahora pago las consecuencias. $5 millones. Eso es lo que valgo, o lo que valía. El Mayo los pagó sin pensarlo. Pero mírame ahora, encerrado en una celda, sin futuro, sin esperanza, sin nada. ¿Cuánto valgo ahora? Nada, absolutamente nada. Soy solo otro número en el sistema penitenciario estadounidense. Otro narco capturado que será olvidado en una década. Mis corridos dejarán de sonar. Mi nombre dejará de mencionarse. Y eventualmente, cuando muera en esta celda de un infarto, o de vejez, o de lo que sea, nadie llorará. Nadie recordará. Solo seré una nota al pie en la historia del cartel de Sinaloa. El hijo del Chapo que no supo cuidarse, que dejó que el miedo y la venganza lo consumieran, que terminó exactamente donde todos sabíamos que terminaría, en una jaula, esperando la muerte. Así que si estás viendo esto, si estás pensando en entrar a este mundo, déjame decirte algo. No lo hagas. No vale la pena. El dinero no vale la pena. El poder no vale la pena. Nada vale la pena. Porque al final, todos terminamos igual, muertos o encerrados, sin excepciones. Y si tienes suerte, morirás rápido. Pero si tienes mi suerte, vivirás lo suficiente para ver cómo todo lo que construiste se derrumba. Cómo todos los que dijeron quererte te dan la espalda. Y cómo pasas el resto de tu vida mirando 4 paredes grises, recordando lo que pudiste haber sido si hubieras tomado decisiones diferentes. Ese es mi infierno. Y créeme, es peor que cualquier bala. La primera noche en el Metropolitan Correctional Center, pensé que me volvería loco. No por el miedo, no por la soledad, sino por el silencio. Un silencio tan denso que podías escuchar tu propia respiración, el latido de tu corazón, el zumbido de la sangre en tus oídos. Afuera, en mi vida anterior, siempre había ruido. Música, gritos, disparos, motores de camionetas. Pero aquí no había nada. Solo ese silencio aplastante que te obligaba a enfrentar lo único que no puedes escapar. Tú mismo, tus pensamientos, tus recuerdos, y créeme, cuando tus recuerdos están llenos de cadáveres, de torturas, de traiciones, ese silencio se convierte en tu peor enemigo. Intentaba dormir, pero no podía. Cerraba los ojos y veía caras. El licenciado mirándome con esa sonrisa de serpiente. El fantasma desangrándose en esa carretera. El comandante de policía cayendo frente a su casa, mientras su esposa gritaba. El empresario de Puerto Vallarta agarrándose el cuello, mientras la sangre brotaba entre sus dedos. Todos ellos me visitaban, noche tras noche, como si estuvieran cobrando una deuda que yo había contraído con mi alma. Los primeros meses fueron los peores. Me negaba a aceptar mi realidad. Pensaba que era temporal, que Iván encontraría la forma de sacarme, que el Mayo movería sus contactos, que sobornarían a alguien, que habría un intercambio, algo, cualquier cosa. Pero no pasó nada.
Las semanas se convirtieron en meses, los meses en años, y lentamente empecé a entender que esto era permanente, que nunca volvería a ver un amanecer desde una terraza, nunca volvería a sentir el viento en la cara mientras manejaba por la sierra, nunca volvería a abrazar a una mujer, a tomar whisky con mis hermanos, a sentirme vivo. Esto era mi vida ahora. Esta caja de concreto. Estas 4 paredes grises, esta luz fluorescente que nunca se apagaba, y ese inodoro de metal que estaba a 1 metro de donde dormía. Esto era todo lo que me quedaba. Y tendría que aprender a vivir con ello, o morir intentándolo. Intenté suicidarme 2 veces. La primera vez me hice cortes en las muñecas con un pedazo de metal que arranqué de la cama. No eran profundos. No llegué a las venas principales. Los guardias me encontraron antes de que perdiera demasiada sangre. Me llevaron a la enfermería. Me cosieron. Me pusieron en vigilancia suicida. Eso significaba desnudo en una celda sin nada, ni ropa, ni sábanas, ni nada con lo que pudiera lastimarme. Solo yo y el frío del concreto. Me tuvieron así durante 2 semanas. Fue peor que la celda normal, porque al menos ahí tenía algo. Una cobija, un uniforme. Pequeñas cosas que te recuerdan que todavía eres humano. Pero ahí no había nada. Solo frío, hambre, y la mirada constante de los guardias a través de la ventanilla, observándome como si fuera animal de zoológico. Cuando me sacaron de ahí, había perdido 10 kilos. Estaba demacrado, débil, pero vivo. Y eso era lo que les importaba. Mantenerme vivo, no por compasión, sino porque muerto no les servía. Muerto no podían procesarme, no podían exhibirme, no podían usarme como ejemplo. La segunda vez fue 6 meses después. Intenté ahorcarme con una sábana. La até a la tubería del lavabo. Hice un nudo corredizo. Me subí a la cama. Metí la cabeza y salté. Pero la tubería no aguantó mi peso. Se desprendió de la pared. Caí al suelo. Me golpeé la cabeza. Perdí el conocimiento. Cuando desperté estaba en la enfermería de nuevo, con puntos en la frente. Y de vuelta en vigilancia suicida. Esta vez durante 1 mes. Y ahí, desnudo en ese piso frío, mirando esa luz que nunca se apagaba, tuve una revelación. No iba a poder matarme. El sistema no me lo iba a permitir. Me vigilarían demasiado cerca. Y si intentaba algo drástico, me sedarían. Me convertirían en vegetal. Así que si iba a sobrevivir esto, tendría que encontrar otra forma. No de escapar físicamente. Eso era imposible, sino de escapar mentalmente. De encontrar algo, lo que fuera, que me mantuviera cuerdo, que le diera sentido a mi existencia. Aunque ese sentido fuera mínimo, aunque fuera solo sobrevivir un día más. Empecé a leer, no por placer, sino por necesidad, porque leer era la única forma de salir de esa celda sin moverme. La biblioteca de la prisión era limitada, libros viejos, maltratados, pero había de todo: novelas, biografías, historia, filosofía. Leía cualquier cosa que me cayera en las manos. Libros sobre la Segunda Guerra Mundial, sobre imperios caídos, sobre hombres poderosos que terminaron en la ruina. Y encontraba paralelismos, porque todos esos hombres habían cometido los mismos errores que yo. Creyeron que el poder era eterno, que eran intocables, que las reglas no aplicaban para ellos, y todos terminaron igual, destruidos, olvidados, enterrados en fosas anónimas o en celdas como la mía. Leí sobre Pablo Escobar, sobre cómo controlaba medio Colombia, cómo tenía sicarios, políticos, jueces en su nómina, y cómo terminó acribillado en un tejado, corriendo como rata. Leí sobre Al Capone, el rey de Chicago, muriendo de sífilis en prisión, con el cerebro podrido, sin recordar ni su propio nombre. Leí sobre Alejandro Magno, el conquistador más grande de la historia. Muerto a los 33 años,
probablemente envenenado por su propia gente. Y entendí algo, que el poder corrompe, que la ambición mata, y que nadie, absolutamente nadie, sale ileso de este juego. También empecé a escribir, no cartas. No tenía a quién escribirle, sino algo parecido a un diario. Escribía sobre mi vida, sobre las cosas que había hecho, no para justificarlas, sino para entenderlas, para procesar por qué tomé las decisiones que tomé, por qué maté al comandante, por qué torturé al empresario, por qué me convertí en monstruo. Y mientras escribía, empecé a ver patrones. Empecé a entender que todo comenzó con el miedo, con sentirme impotente en aquella habitación, con la cadena en mi tobillo, con la voz del hombre del traje diciéndome que era mercancía. Eso me rompió algo adentro, algo fundamental. Y cuando salí, cuando me liberaron, traté de llenar ese vacío con violencia, con poder, con venganza. Pensé que si me volvía el más fuerte, el más temido, nunca más me sentiría impotente. Pero estaba equivocado, porque el miedo nunca se va. Solo se transforma, se disfraza. Te hace creer que tienes el control cuando en realidad estás más perdido que nunca. Y al final, ese miedo te consume, te convierte en esclavo de tu propia paranoia, de tu propia violencia, hasta que no queda nada del hombre que eras. Un día, después de casi 2 años encerrado, me informaron que tendría una visita especial. No me dijeron quién, solo que me preparara. Me llevaron a una sala diferente. No la sala de visitas normal con el vidrio y el teléfono, sino una sala privada, con una mesa, 2 sillas y guardias armados en cada esquina. Pensé que sería mi abogado, o tal vez algún fiscal queriendo hacer otro intento de negociación. Pero cuando se abrió la puerta y entró la persona, casi me caigo de la silla. Era mi padre. Joaquín Guzmán lo era, el Chapo. No lo había visto en 5 años, desde antes de mi secuestro, antes de que lo extraditaran, y el hombre que entró a esa sala no era el hombre que yo recordaba. Mi padre siempre había sido imponente, seguro, con esa mirada que te decía que controlaba todo. Pero el hombre que vi era diferente, más viejo, más delgado, con el pelo completamente blanco, con arrugas profundas alrededor de los ojos. Se veía cansado, derrotado, como si la prisión le hubiera arrancado el alma. Nos miramos largo rato sin decir nada. Luego se sentó, yo también, y finalmente habló. «¿Cómo estás, mijo?» Su voz era más suave de lo que recordaba, casi frágil. «Vivo», le respondí, igual que le había respondido a El Mayo años atrás. Él asintió. Eso es lo importante. Hubo un silencio incómodo. No sabíamos qué decirnos. Teníamos tanto de qué hablar y al mismo tiempo nada. Porque todo lo que habíamos construido, todo por lo que habíamos peleado, estaba destruido. «Lamento lo que te pasó», dijo finalmente. «Lo del secuestro. Debí haberte protegido mejor. Debí haber visto que el licenciado nos iba a traicionar». Lo miré a los ojos, y por primera vez en mi vida, vi algo en mi padre que nunca había visto antes. Culpa, remordimiento. «No es tu culpa», le dije. «Yo tomé mis propias decisiones. Yo elegí este camino». Él negó con la cabeza. «No, mijo. Tú naciste en este camino. Yo te puse aquí. Yo te arrastré a este infierno. Y ahora los dos estamos pagando el precio». Sus palabras me golpearon, porque tenía razón. Yo nunca elegí nacer como hijo del Chapo. Nunca elegí crecer rodeado de armas y violencia. Eso fue decidido por él, y ahora ambos estábamos encerrados, pagando por pecados que empezaron mucho antes de que yo naciera. «Tus hermanos siguen afuera», continuó. «Iván está manejando todo. Ovidio lo ayuda. Están tratando de mantener la organización unida. Pero es difícil.
Hay mucha presión, del gobierno, de los rivales, de adentro. Yo asentí. Sabía que eventualmente ellos también terminarían aquí. Era solo cuestión de tiempo. ¿Y el Mayo? Pregunté. Mi padre hizo una mueca. El Mayo sigue libre, sigue operando, pero está viejo, enfermo. Dicen que tiene diabetes. Problemas del corazón. No creo que le quede mucho tiempo. Eso me sorprendió. El Mayo siempre había parecido inmortal, invencible, pero al final todos somos mortales. Todos nos desmoronamos. ¿Alguna vez te arrepientes? Le pregunté de repente. ¿De todo esto? ¿De haber entrado al negocio? ¿De habernos metido a nosotros? Mi padre me miró largo rato, evaluando si debía ser honesto o no. Finalmente suspiró. Todos los días, mijo. Todos los malditos días. Y en ese momento vi algo que nunca pensé que vería. Vi a mi padre llorar. No sollozos fuertes, solo lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Y me di cuenta de que él también era humano. Que también tenía regrets. Que también cargaba con el peso de todas las vidas que había destruido. Incluida la mía. La visita duró solo 30 minutos. Demasiado corto para todo lo que teníamos que decirnos. Cuando los guardias vinieron a llevárselo, se levantó. Me miró una última vez y dijo algo que nunca olvidaré. Cuídate, mijo, y trata de encontrar algo de paz, aunque sea aquí adentro, porque la paz es lo único que ya no nos pueden quitar. Se fue. Los guardias me regresaron a mi celda y me quedé ahí sentado, procesando lo que acababa de pasar. Ver a mi padre así, quebrado, arrepentido, me cambió algo adentro. Me hizo darme cuenta de que él no era el villano todopoderoso que yo había construido en mi mente. Era solo un hombre que tomó malas decisiones, que priorizó el dinero sobre su familia, que creyó que podía jugar con fuego sin quemarse, y que ahora estaba pagando el precio, igual que yo. Y en ese momento tomé otra decisión. Decidí que no iba a terminar como él, roto, amargado, lleno de remordimientos. Si iba a pasar el resto de mi vida encerrado, lo haría con algo de dignidad, con algo de propósito. No sabía cómo, pero iba a encontrar la manera. Empecé a participar en los programas de la prisión, clases de inglés, de matemáticas, de computación. No porque pensara que algún día saldría y necesitaría esas habilidades, sino porque me daban estructura. Me daban algo que hacer además de pudrir en mi celda. Conocí a otros presos, no narcos. Esos los mantenían separados, sino criminales regulares, ladrones, estafadores, asesinos comunes. Y descubrí algo interesante. Todos teníamos historias similares. Todos habíamos tomado el camino fácil. Todos habíamos creído que las reglas no aplicaban para nosotros. Y todos estábamos pagando el precio. Hice algo parecido a amigos. Aunque en prisión la palabra amigo es relativa. Había un tipo, un negro de Baltimore. Lo llamaban Dice. Había matado a 3 personas en un tiroteo de pandillas. Tenía cadena perpetua igual que yo. Nos hicimos cercanos porque ambos entendíamos que esto era permanente. Que no había luz al final del túnel. Solo más túnel, más oscuridad. Dice me enseñó algo valioso. Me enseñó a vivir en el presente, a no pensar en el pasado, a no soñar con el futuro, solo existir en el ahora, en este momento, en esta respiración. Porque si piensas demasiado en lo que perdiste o en lo que nunca tendrás, te vuelves loco. Pero las noches seguían siendo difíciles. Porque por más que tratara de vivir en el presente durante el día, en las noches los fantasmas regresaban. Las caras, los gritos, la sangre, especialmente una cara, la del secuestrador que maté primero, el cholo. Lo veía claramente. Atado a esa silla, desnudo, cubierto de sangre, mirándome con ojos suplicantes, rogándome que parara, que lo dejara vivir, y yo ahí parado,
viendo cómo mis hombres le arrancaban pedazos, cómo le cortaban dedos, orejas, cómo lo torturaban durante horas, y yo sin hacer nada, sin detenerlos, disfrutándolo incluso. Porque en ese momento sentí que estaba cobrando venganza, que estaba recuperando mi poder. Pero ahora, en esta celda, con nada más que tiempo para pensar, me doy cuenta de la verdad. No estaba cobrando venganza, estaba perpetuando el ciclo, estaba creando más víctimas, más viudas, más huérfanos, más hombres que eventualmente vendrían por venganza, y ese ciclo nunca termina, nunca, solo se multiplica, como cáncer, hasta que consume todo, hasta que no queda nada más que muerte y destrucción. 5 años después de mi captura, recibí otra visita inesperada. Esta vez no fue mi padre, fue Iván, mi hermano. Lo trajeron igual que a mi padre, en sala privada, con guardias armados. Pero a diferencia de mi padre, Iván se veía bien, fuerte, seguro, con ropa cara, con relojes de diamantes, con el cabello perfectamente peinado. Se veía como yo me veía antes de que me capturaran, y eso me dolió, porque me recordó todo lo que había perdido. Nos abrazamos. Fue extraño abrazar a alguien después de tanto tiempo sin contacto físico. Casi se me olvidaba cómo se sentía. «¿Cómo estás, carnal?», me preguntó. «Sobreviviendo», le respondí. «¿Y tú? ¿Cómo van las cosas afuera?». Se puso serio. «Complicadas. El CJNG nos está presionando en Jalisco. Los federales no nos dejan respirar. Y hay traiciones por todos lados. Pero seguimos adelante. Seguimos peleando». Lo escuché hablar y sentí algo raro. Una mezcla de nostalgia y alivio. Nostalgia porque extrañaba esa vida. La adrenalina, la acción. Pero también alivio. Porque ya no tenía que lidiar con eso. Ya no tenía que estar mirando sobre mi hombro. Ya no tenía que preguntarme si hoy sería el día en que me traicionaran o me mataran. Aquí, por más horrible que fuera, al menos sabía qué esperar. Monotonía, soledad, pero seguridad. Nadie venía a matarme aquí. Estaba protegido por rejas y guardias. Ironía cruel. «¿Te acuerdas del fantasma?», le pregunté a Iván. Su rostro se oscureció. «Claro que me acuerdo. Fue una pérdida grande. Era uno de los mejores». Hice una pausa. «¿Encontraron a los responsables?». Iván asintió. «Sí, eran del Mayo. Bueno, no directamente del Mayo, pero de su estructura. Resulta que el fantasma estaba pasando información al CJNG. Era un traidor». Esas palabras me golpearon como balde de agua fría. «¿Qué? No puede ser. Él me enseñó todo. Estaba conmigo en todo». Iván se encogió de hombros. «Así es este negocio, carnal. Nunca sabes quién te va a traicionar. Por eso yo no confío en nadie, ni en mi sombra». Lo miré a los ojos y vi algo que me asustó. Vi la misma paranoia que yo había tenido, la misma desconfianza, la misma locura. Y me di cuenta de que Iván estaba caminando el mismo camino que yo había caminado, y que eventualmente terminaría aquí. O muerto. No había otra salida. «Necesito que hagas algo por mí», me dijo Iván, bajando la voz aunque estábamos en sala privada. «Necesito que firmes unos documentos, transferencias de propiedades, a nombre de mi gente de confianza, para proteger los activos». Lo miré con sospecha. «¿Por qué necesitas mi firma?». Él dudó. «Porque técnicamente siguen a tu nombre. Y si no las transferimos, el gobierno las va a confiscar». Tenía sentido. Pero algo me olía mal. «¿El Mayo sabe de esto?», pregunté. Iván se puso tenso. «El Mayo ya no manda como antes. Las cosas han cambiado. Ahora nosotros, los hijos del Chapo, estamos tomando las decisiones». Y ahí lo entendí. Había una división, una fractura en el cartel, los chapitos contra el Mayo, y eventualmente eso explotaría en guerra. «No voy a firmar nada», le dije. «No quiero ser parte de esto. Ya no». Iván se molestó.
Eres parte de esto, quieras o no. Eres un Guzmán. Eso no cambia solo porque estés encerrado. Me levanté de la mesa. Esta visita se acabó. Dile a los guardias que ya terminamos. Iván me miró con decepción, con rabia. Te estás volviendo débil, Alfredo. La cárcel te está quebrando. Sonreí. Una sonrisa triste. No, hermano. La cárcel me está salvando. Porque si siguiera afuera, ya estaría muerto. O peor. Los guardias se llevaron a Iván. Fue la última vez que lo vi. 3 años después me llegó la noticia. Lo habían capturado. En Culiacán. En un operativo masivo. Igual que a mí. Estaba ahora en otra prisión en Estados Unidos, esperando juicio, enfrentando los mismos cargos que yo. Cadena perpetua. Ovidio cayó 6 meses después. Joaquín 1 año más tarde. Todos mis hermanos. Todos encerrados. La dinastía Guzmán destruida. Y el Mayo seguía libre. Operando desde las sombras, siempre evasivo. Siempre un paso adelante. Hasta que finalmente, en 2024, también lo capturaron. O eso dijeron las noticias, aunque algunos creen que se entregó. Que hizo un trato, que vendió a todos a cambio de protección para su familia. Nunca sabré la verdad. Pero lo que sí sé es que con su caída, el cartel de Sinaloa como lo conocíamos dejó de existir. Se fragmentó en docenas de células pequeñas, peleando entre sí por territorio, por rutas, por poder. Exactamente lo que nuestros enemigos querían. Nos destruimos desde adentro, sin necesidad de que ellos hicieran mucho. Han pasado 8 años desde mi captura. Tengo 41 años, he envejecido 20 en este lugar. Tengo canas, arrugas, dolor constante en la espalda por dormir en cama de concreto, problemas de visión por la luz fluorescente. Pero sigo vivo. Y eso es algo. He aprendido a vivir con mis fantasmas, con mis recuerdos, con mi culpa. No los he perdonado. Probablemente nunca lo haré, pero he aprendido a coexistir con ellos, a entender que son parte de mí, que no puedo borrarlos. Solo puedo aceptarlos y tratar de ser mejor, aunque mejor en prisión es relativo. Significa no meterme en peleas, no unirme a pandillas, no volver a matar. Pequeñas victorias en un mar de derrotas. Sigo leyendo, sigo escribiendo. He llenado docenas de libretas con mis pensamientos, con mis memorias. No sé si alguien las leerá algún día. Probablemente no. Probablemente las quemen cuando me muera. Pero no importa. Las escribo para mí, para procesar, para entender, para encontrar algo de sentido en todo este sinsentido. A veces pienso en aquella noche en la leche, en cómo todo hubiera sido diferente si no hubiera ido, si me hubiera quedado en casa, si hubiera celebrado mi cumpleaños con mi familia en lugar de en un restaurante público. Pero luego me doy cuenta de que es inútil pensar en qué hubiera pasado si, porque la verdad es que algo eventualmente hubiera pasado. Tal vez no esa noche, tal vez no ese año, pero eventualmente, porque yo elegí este mundo, y este mundo no perdona, no olvida, y no deja ir a nadie. Mi padre lo eligió antes que yo, y ahora está aquí, en esta misma prisión, en una celda a 30 metros de la mía, ambos cumpliendo cadena perpetua, ambos pagando por nuestros pecados. Mis hermanos eligieron lo mismo, y ahora también están encerrados. Todos los Guzmán detrás de las rejas. Una familia destruida, un imperio caído. ¿Y para qué? Para nada, absolutamente nada. Porque todo el dinero que acumulamos fue confiscado, todas las propiedades decomisadas, todo el poder evaporado. Lo único que nos queda son recuerdos y cadenas. Dicen que el cartel de Sinaloa sigue operando, que otros tomaron nuestro lugar. Nuevos líderes, nuevos nombres, nuevas caras, pero la misma historia, los mismos errores, el mismo destino. Y dentro de 10 años
20 años. Ellos también estarán aquí. O muertos. Porque ese es el único final posible en este negocio. No hay excepciones. No hay finales felices. No hay retiros dorados. Solo muerte o prisión. Y si tienes suerte, prisión. Porque al menos en prisión sigues respirando. Sigues pensando. Sigues siendo humano. Aunque sea humano quebrado. Humano arrepentido. Humano condenado. Pero humano al fin. A veces, en las noches, cuando no puedo dormir, me pregunto si valió la pena todo el poder, todo el dinero, todas las mujeres, los carros, las fiestas, los corridos con mi nombre. ¿Valió la pena cambiar todo eso por esta celda? ¿Por esta soledad? ¿Por este arrepentimiento? Y la respuesta siempre es la misma. No. 1000 veces no. No valió la pena. Ni un segundo de esto valió la pena. Pero no puedo regresar el tiempo. No puedo deshacer lo que hice. No puedo revivir a los muertos. No puedo borrar las lágrimas de las viudas, de los huérfanos, de las madres que perdieron a sus hijos por mi culpa. Solo puedo vivir con ello, cargar con ese peso hasta el día que me muera. Y cuando ese día llegue, no sé qué me espera del otro lado. Si hay un Dios, probablemente me mande al infierno. Y tendría razón. Porque me lo merecería. Por cada vida que tomé. Por cada persona que torturé. Por cada familia que destruí. Me merecería arder por toda la eternidad. Pero curiosamente, ya no le tengo miedo al infierno. Porque ya estoy en él. Este es mi infierno. Esta celda, estos recuerdos, esta culpa. Y es peor que cualquier fuego. Porque el fuego eventualmente te consume y dejas de sentir. Pero esto nunca termina. Nunca se apaga. Solo arde. Y arde. Y arde. Hasta que no queda nada más que cenizas. Y ni siquiera entonces encuentras paz. He tenido tiempo de pensar en todas las personas que maté. No directamente. Pero que murieron por mis órdenes. Por mis decisiones. Calculan que fueron más de 50. Tal vez más. No llevaba cuenta. En su momento no me importaba. Eran solo obstáculos, problemas que resolver, mensajes que enviar. Pero ahora cada uno tiene cara, nombre, historia, familia. El comandante de policía tenía 3 hijos. Uno de ellos, el mayor, tenía mi edad. Ahora ese muchacho probablemente está en el negocio, probablemente buscando venganza, perpetuando el ciclo. El empresario de Puerto Vallarta tenía esposa e hija. La hija tenía 15 años. ¿Qué habrá sido de ella? ¿Qué habrá pensado de los hombres que mataron a su padre? ¿Me odiará? Seguramente. Y tiene todo el derecho. Yo le quité lo más valioso que tenía, y ni siquiera sé si su padre era culpable. Tal vez solo rentó una camioneta sin saber para qué la usarían. Tal vez era inocente. Y yo lo maté de todas formas. Porque en mi paranoia, en mi sed de venganza, no me importaba la verdad. Solo quería sangre. Y sangre obtuve. Más de la que podía cargar. El licenciado, Dámaso López. Lo mantuve encadenado durante semanas. Lo torturé psicológicamente. Lo dejé pudrirse en esa habitación inmunda. Igual que él me había hecho a mí. Pensé que eso me haría sentir mejor. Que cerraría el círculo, que finalmente encontraría paz. Pero cuando lo maté, cuando vi su cuerpo desplomarse, no sentí nada. Ni satisfacción, ni alivio, ni justicia. Solo vacío. Porque me di cuenta de que la venganza no cura, no sana, no devuelve nada. Solo crea más dolor, más víctimas, más vacío. Y ahora cargo con esa muerte también. Con todas las muertes. Como piedras en mi espalda, cada día más pesadas, cada día más insoportables, hasta que un día me aplastarán completamente. Y tal vez ese día sea un alivio, tal vez ese día finalmente descanse, o tal vez ni siquiera entonces. Tal vez cargaré con esto por toda la eternidad, en este infierno o en el siguiente.
He pensado mucho en qué les diría a las familias de mis víctimas si pudiera. ¿Qué palabras usaría? ¿Cómo me disculparía? Pero la verdad es que no hay palabras. No hay disculpa suficiente. No hay forma de reparar lo irreparable. Solo puedo decir que lo siento, que me arrepiento, que daría cualquier cosa por regresar el tiempo y tomar decisiones diferentes. Pero eso no les devuelve a sus seres queridos. No les quita el dolor. No les devuelve las noches de sueño perdidas, las lágrimas derramadas, los años robados. Mis disculpas son vacías, inútiles, patéticas, pero son lo único que tengo, lo único que puedo ofrecer desde esta celda. Y probablemente ni siquiera eso quieren escuchar. Probablemente solo quieren que sufra, que pague, que nunca salga de aquí. Y tienen razón. Merezco esto. Merezco cada segundo de este sufrimiento, cada noche sin dormir, cada día de soledad, cada año de monotonía. Lo merezco todo. Y más. 5 millones de dólares. El precio de mi rescate. Mi padre pagó eso sin pensarlo porque me amaba, porque era su hijo, porque valía la pena salvarme. Pero mírame ahora. ¿Valgo algo? ¿Valí la pena esos 5 millones? Destruí más valor del que jamás creé. Tomé más vidas de las que pude haber salvado. Causé más dolor del que pude haber aliviado. Entonces no valí la pena. Esos 5 millones hubieran sido mejor quemados, mejor tirados al mar, mejor regalados a cualquier otra causa. Porque salvarme solo prolongó la agonía. Solo me dio más tiempo para causar más daño, para convertirme en peor persona, para hundir más profundo en la oscuridad. Hubiera sido mejor que me mataran esa noche, que me cortaran la cabeza y la mandaran en esa hielera. Al menos así no hubiera tenido que vivir con esto, con esta culpa, con este arrepentimiento, con este infierno interno que no termina nunca. Pero aquí estoy, vivo, respirando, existiendo, en esta caja de concreto. Con otros 50 años por delante si la suerte o la maldición me acompañan. 50 años de mirar estas mismas paredes, de comer la misma comida horrible, de usar el mismo uniforme naranja, de caminar en círculos en ese patio que parece jaula de perro. 50 años de soledad, de silencio, de recuerdos, de arrepentimiento. Y no hay escape, no hay salida, solo hay tiempo, tiempo interminable, tiempo que se arrastra como tortuga, que convierte días en semanas, semanas en meses, meses en años, hasta que pierdes la cuenta, hasta que dejas de importarte, hasta que te conviertes en fantasma de ti mismo. Y tal vez eso sea lo justo, tal vez eso sea lo que merezco, convertirme en nada, en nadie, en un número en el sistema penitenciario, en una nota al pie en la historia del narco, en un nombre que eventualmente será olvidado, como todos eventualmente somos olvidados. Porque al final, ¿qué queda? Nada. Solo polvo. Solo cenizas. Solo vacío. Y si estás viendo esto, si estás escuchando mi historia, si estás pensando en entrar a este mundo, déjame decirte una última vez, no lo hagas. No vale la pena. El dinero se va. El poder es ilusión. La fama es efímera. Pero las consecuencias son eternas. Cargas con ellas el resto de tu vida. Y después, si hay algo después, probablemente las sigas cargando. No hay victoria aquí. No hay gloria. Solo hay pérdida, dolor, muerte y arrepentimiento. Arrepentimiento que te come por dentro como cáncer, que no te deja dormir, que no te deja vivir, que te convierte en prisionero de tu propia conciencia. Y esa prisión es peor que cualquier celda, porque de las celdas de concreto tal vez algún día salgas, pero de la prisión mental nunca escapas, nunca. Está contigo hasta el día que mueres, y tal vez más allá, así que elige sabiamente, porque una vez que entras, no hay vuelta atrás, no hay segunda oportunidad, no hay perdón, solo hay esto: oscuridad, soledad
y arrepentimiento eterno. Esa es mi herencia. Ese es mi legado. Ese es el precio que pagué por 5 millones de dólares. Por un apellido. Por un mundo que parecía glamoroso pero que por dentro solo era podredumbre. Y ahora lo pagaré por el resto de mi vida. En esta celda. En este infierno. Esperando un final que probablemente nunca llegue. Porque este es mi destino. Y no hay escape.